13. Se metieron por los barrios obreros, como el que está cazando un conejo, como el que está cazando un conejito, ¿vale? Pero una vergüenza, que esto esté ocurriendo en España en el siglo XXI es una vergüenza, que yo me haya sentido como ciudadana desprotegida, de no saber a quién acudir, a quién me va a proteger a mí, y que yo me encuentre declarando ante un juez, que declare los abusos que han sido ellos los que han venido violando y atacándonos a nosotros, ¿vale? Pues yo seguía en sus 13. Y este señor mayor, ¿qué pasa? Que a mí me empujaron nuevamente cuando yo he tragado, mira, yo he tragado gases lacrimógenos, me han apaleado la policía y me han hecho de todas las burradas que han podido hacerme. ¿Y soy yo la que tengo que ir a declarar ante un juez? No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Me aplican la ley Mordaza. ¿Por qué? Porque un policía, aunque mienta, como mienten en la mayoría de veces, tienen las de ganar, porque tienen la ley de su mano. Entonces, esa ley no es una ley legítima ni tampoco es justa, porque me encuentro ante una injusticia. Ese día, pues apalean a mi compañero también, a ese señor mayor, que lo aporrean, y precisamente porque a mí me vuelven a apalear otra vez en la mano. Me hacen tragar sus gases lacrimógenos. Y el tercer día de la huelga, pues pasó y de lo mismo. Volvieron a cargar, pero ya, eso ya fue, pero horroroso. Horroroso. Más de 5 horas disparando en un barrio obrero. Eso es una vergüenza. Más de 5 horas con los niños en las escuelas. Los niños asustados. Y luego, después de eso, no le bastaron al gobierno progresista, que cuando ya está todo normalizado, mandan detenciones en sus casas, detenciones al estilo Franco, porque eso se veía en la época de Franco, en la época oscura de Franco. Muchos delante de sus hijos, que muchos tienen traumas, hoy en día están visitando a psicólogos, ¿vale? Eso es lo que está haciendo el gobierno progresista, socialista. Otros fueron detenidos, pero a los bruscos lo tiraron al suelo cuando deberían de haber seguido un protocolo legal, que era que le mandaran una citación, como me vinieron a mí. Es curioso que a Vicente, el señor mayor que se hizo viral, le llegara la notificación legalmente a su casa, y es curioso que a mí me buscaran las cosquillas medio mes después, porque me habías hecho visible en las redes. ¿Cómo atacamos a esta? ¿Cómo amedrentamos a esta? ¿Cómo la amedrentamos? Pues venga, vamos a asustarla. Una denuncia de 2 policías. ¿Perdona? ¿Yo soy la que tiene que ir a declarar? No, yo creo que no. Que aquí se está incurriendo en una injusticia y muy gorda. Y por eso hay que hacer mucho hincapié en derogar esa ley Mordaza que lleva toda la vida después de la transición, porque yo soy una persona muy inquieta y he estado haciendo mi estudio, y es que esa ley Mordaza lleva toda la transición. Después de la transición, porque es un mecanismo que tiene el Estado, tiene un aparato represivo para reprimir a todos los movimientos obreros, como la ley Corcuera, que te pegaban la patada en la puerta de tu casa, porque tenían indicios de que tú estabas creando un movimiento obrero. Y después encima tienen esos mecanismos para decirte, escúchame, que si te quieren quitar de en medio, que esa es una terrorista, y tú estás indefensa. Oye, que me aplican el terrorismo, perdona, si yo lo único que estoy es queriendo defender una vida justa, porque para mí la vida no es lo que estamos viviendo, y no es el sistema capitalista, sino un sistema socialista donde tengamos y creamos, voy corto, ¿no? Donde tengamos y tengamos los derechos de la clase trabajadora, que somos los que producimos. Y bueno, y voy a acabar ya y voy a pasar a la conclusión. Muchas gracias por escucharme. Bueno, pues Margarita y José. Buenas tardes a todos y todas. De todo lo que he escuchado hasta ahora, tengo que ser lo más breve posible. El principal responsable de todo esto es nuestro gobierno monárquico, que
asume como suyas las políticas agrarias de la Unión Europea. Y dicho esto, cuando hablamos del eslabón más débil de una cadena, que es donde se rompe, tenemos que hablar también de que muchas veces los pequeños y medianos productores tienen los mismos o casi los mismos problemas que la clase obrera. Ahora, cuando nosotros hablamos de mano de obra extranjera como mano de obra barata, justamente ese es nuestro problema, y es el que nos proponemos hacer una moción en defensa de las personas que huyen de la guerra y la miseria. Pedimos vuestra firma para presentarlas ante las Cortes Generales. Les voy a leer. Moción en defensa de las personas que huyen de la guerra y la miseria a las Cortes Generales. A ver si así dice. ¿Es mejor? No. Por el derecho universal de asilo y refugio. Regularización extraordinaria de los extranjeros en España. La guerra de Ucrania, en sus primeros días, ha logrado con sus efectos perniciosos reventar los muros artificiales de las fronteras de Europa, de la Unión Europea. Se estima por la ONU en 5 millones de personas, la mayoría mujeres y niños, por la negativa del gobierno ucraniano a dejar salir del país a los hombres en edad militar, las que abandonan el teatro de guerra, cruzando fronteras que hasta hace pocos días parecían infranqueables. Las máximas autoridades de la Unión Europea acordaron, por mandato de la OTAN, acoger masivamente a los refugiados ucranianos durante un periodo máximo de 3 años, sin necesidad de que se solicite el derecho de asilo. Los Estados miembros de la Unión Europea han ofrecido ayuda interesada a los millones de evacuados, preparando alojamiento de viviendas, la gratuidad en el transporte público y la apertura del mercado de trabajo con la consiguiente cobertura alimentaria y médica, activando para ello la Directiva de Protección Temporal de 2001, que en su día se estableció tras la guerra de la ex Yugoslavia. Directiva que nunca fue aplicada, norma que obliga a los Estados miembros a acoger y ofrecer ayuda a los que huyen de terceros países, promoviendo un reparto equitativo del esfuerzo que ello supone, de forma que todos los acogidos reciben de forma automática el estatuto de refugiado. El artículo 1 de la norma así lo establece. La presente directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para la concesión de la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen, y fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Actualmente, la generalización de las guerras y de las hambrunas han expulsado, según la ONU, a 82 millones de personas fuera de sus lugares de origen, siendo de ellas 26,4 millones de personas que han conseguido el estatuto de refugiados. La anterior gran crisis de refugiados de 2015 concitó todas las resistencias de la Unión Europea y de los países miembros, en particular de los del este de Europa. Entonces, 1 millón de personas cruzaron el Mediterráneo como refugiados o inmigrantes procedentes de la guerra de Siria, siendo entonces rechazados en las fronteras de la Unión Europea y aparcados por millones en campos de concentración en Jordania y Turquía, y aún en Grecia. Diariamente,
La Unión Europea y los países del sur de Europa han rechazado a los refugiados de Libia, de Mali y el Sahel, de la larga guerra del Yemen, devolviendo ilegalmente a los que lograban el cruce de fronteras. Hola, buenos días. Le paso la palabra a mi compañera. Muy bien. Margarita. Buenos días. Continuaremos leyendo el manifiesto que nos parece importante y así después también tenemos más tiempo para debate. Hemos terminado aquí, ¿no? Toda la política de puertas cerradas de la Unión Europea ha quedado en nada ante las primeras consecuencias de la guerra de Ucrania, creando una situación de discriminación y desigualdad. Con todos los demás inmigrantes y solicitantes de asilo y refugio. ¿Sí? ¿No se oye? Ahora. Concluyendo la Convención de la Unión Europea y de los Estados miembros en un derecho que tiene naturaleza universal. La Convención de Ginebra de 1951 sigue siendo, después de 70 años, el marco del derecho internacional que regula el derecho de refugio, derecho que es de todos los efectos un derecho universal. La Unión Europea y los Estados miembros lo incumplen de forma manifiesta con fórmulas racistas e imperialistas. En los últimos años, los refugiados que han sido rechazados y o devueltos en las fronteras de la Unión Europea han sido en su mayoría personas asiáticas, africanas y latinoamericanas. Las fronteras coloniales de Ceuta y Melilla son el mejor ejemplo de las políticas contrarias a los derechos humanos. De forma y manera que el mar Mediterráneo se ha convertido, gracias a ellas, en la mayor fosa común de inmigrantes del mundo. Los malos tratos policiales, la represión sistemática, las devoluciones en calientes prohibidas en la legislación internacional se han convertido en políticas diarias del Estado español, incluyendo niños y adolescentes. Actualmente hay actuación reiterada de los gobiernos de todos los colores en abierta contradicción en el principio de no devolución del artículo 13.4 de la Constitución española, incumpliendo lo establecido en la misma Ley 12/2003 reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. La práctica política contraria a los derechos humanos ha llegado al extremo de que entre nosotros se encuentran más de 500.000 de personas sin documento legal, los sin papeles, trabajando y viviendo como esclavos modernos en la clandestinidad, utilizados de mano de obra barata, en particular en las tareas agrícolas. La Ley Orgánica 4/2000 resulta a todas luces un tremendo despropósito que hay que remover y superar mediante la regularización extraordinaria de todas las personas extranjeras de España, acabando con los CIES, por un incumplimiento del derecho internacional y en particular del derecho de asilo y refugio para todos. Por la regularización extraordinaria a todos los extranjeros en España. Os llamamos a firmar la denuncia presente a fin de que se proceda a la anulación de las políticas discriminatorias y racistas. Representantes y asociaciones, militantes y colectivos pueden firmar el presente documento para presentarlo en las Cortes Generales mediante delegación representativa que al efecto se prepara próximamente. Bien, pues gracias. Hay que decir que ahora se os repartirá, porque claro, tampoco organizar una conferencia para que todo quede como un brindis al sol o una sucesión de intervenciones, si no hay una consecuencia y una conclusión política, no sirve para nada. Entonces nosotros en este sentido, tanto desde el Partido Socialista Libre Federación, pero a todos los colectivos, se plantea una propuesta política de la conferencia donde hagamos una declaración política, y nunca me cansaré de repetirlo, sobre la situación que existe y las soluciones propositivas que planteamos.
últimamente en los movimientos sociales se acostumbra mucho a hacer plataformas reivindicativas, pero esas plataformas reivindicativas se dirigen al sol, al Señor, a los cielos, pero no se dirigen a quién, o no se dice a quién le reivindicamos. Aquí ha quedado muy claro que estamos reivindicando, y en la mesa anterior también, a alguien concreto, algunos concretos que tienen la capacidad de enmendar la situación, y además tienen la capacidad, porque mayoría parlamentaria existe, lo único que nadie está dispuesto a ejercerla ni a cumplir con sus compromisos. Dicho esto, vamos a hacer vamos a dar lugar a unas pequeñas intervenciones. Antes de eso, Raquel quería matizar un tema. Le voy a dar la palabra y a continuación los que queráis intervenir muy brevemente, por favor, levantáis el brazo y yo os daré la palabra. Que eso que se me olvidaba, que bueno, que ante la represión se ha constituido en Cádiz un comité en defensa de los represaliados, ¿vale? En defensa tanto política social como judicial. Entonces, pues invito a todos los que estéis interesados, porque se pretende, ¿no?, ir sumando fuerzas, ¿vale?, colaborando y expandiéndolo de forma, de momento se constituye en Cádiz, pero se prevé de ir extendiéndolo de forma regional y estatal para que la clase trabajadora tenga una defensa con caja de resistencia inclusive, porque evidentemente siempre las reivindicaciones siempre nos mandarán a la represión, ¿no? Estaremos siempre reprimidos por un lado o por otro, con multas, con todo, con detenciones, con cárceles, como el compañero Arce y tantos presos políticos que tenemos en las cárceles a día de hoy, que es una vergüenza. Y nada, y eso, el que quiera pues que se sume, y eso es todo, ¿vale? Venga, gracias. ¿Palabras? Luis. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo soy de Madrid, el movimiento pensionista y de jubilados y pensionistas. Entonces quería, en primer lugar, que el gobierno ha dicho que iba a hacer el IPC y nos han engañado a todos. Nos sentimos engañados y estafados. Todos los pensionistas, todos, porque ese IPC que habla el gobierno es falso, es 2,5% y eso no vale para nada. En una situación donde todas las cosas han subido, sobre todo los alimentos, la luz, las energías, todo. Y eso supone el 10%. Del 2% al 10% que ha subido la vida, pues hemos perdido un montón de poder adquisitivo, muchísimo. Y esto no hay derecho que se nos engañe y sobre todo hay una cuestión también, que ahí no tengo un poco de papel, pero unos datos importantes. Que no me acuerdo de memoria. Vamos a ver. Sí. Resulta que la pensión de menos de 1.000 euros pierde el 20%. La pensión de menos de 1.500 euros pierde el 15%. Y la pensión de menos de 1.000 el 12%, es decir, que hemos perdido un montón y que la vida está carísima. Por otro lado, quería resaltar algo. El señor Escrivá ha hecho una ley, o pretende hacer una ley, ya lo está haciendo, para cargarse el sistema público de pensiones por mandato de la Unión Europea y por mandato también, o sea, este señor está trabajando precisamente para el gobierno.
Este gobierno lo que quiere es privatizar el sistema público de pensiones y que desaparezca. Ya son muchas